El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las 3 más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita les brinda la bienvenida. El doctor Luis Yaque se comprometió a estar aquí en los estudios el día de hoy o vía llamada, creo. De todas maneras, Max, no sé si coordinas con el doctor Luis Yaque por el interno si va a ser de manera presencial o lo llamamos a partir de la 1, por favor, ¿ya? Sea llamada o sea presencial a la 1 de la tarde, Max, ¿ya? Por favor, coordina si fuera tan amable. Esta tarde vamos a tratar los siguientes puntos. Vamos a tratar el caso de lo que va a pronunciarse el doctor Luis Yaque, de la directora de la Escuela San Martín, ¿no? También vamos a ver, ahí lo encaran a la directora por realizar pagos que no le corresponden. También allí están las conversaciones del señor carpintero, que esas sí no son nuevas, sino que le han mandado a refaccionar y lo han cancelado como si fuera nuevo. Esto vamos a verlo en breves instantes. Y también vamos a tener lo que ustedes saben que yo antes de las elecciones solicité una entrevista con el señor, con el abogado Gabriel González, lo conozco, fue candidato hace años, ¿no? Y le he solicitado antes de las elecciones, más bien me mandó por ahí un recado con unos amigos que son abogados, y le dije, no, que venga acá a discernir conmigo, porque Gabriel González, hasta la fecha, aún todavía que no está odiado y proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, ya él sería uno de nuestros diputados por Cajamarca, uno de los diputados. Pero a raíz de todo ello también, sí, le he seguido invitando, porque yo tenía cosas que preguntarle aquí en los estudios, y el día de ayer ya se adelantó un programa nacional donde ha sacado a muchos postulantes que ya solamente le falta su credencial para que sean diputados o senadores, y dentro de ello ha salido Gabriel González. Y esa es la pregunta o la interrogación que quería hacerle. Y hay muchos ya diputados todavía sin credencial que tienen sentencias. Tienen investigación, son representantes del Movadez, son investigados por terrorismo. Es decir, oye, yo le decía que mi Perú está sumamente contaminado, muy contaminado. Y de eso me puedo al menos preocuparme, porque si cualquier persona llega a ser diputado sin tener un título siquiera, el país está hasta el perno. 30 años. Si para ser senador tampoco se requiere estudio,
sea, vamos a mandarle, pues, ¿no? Que vaya, a ver, Piolín, Polanco, Luis Huacha, cualquier tipejo puede y ingresa, pues, ¿no? Y comienza a ganar su dinero y se vuelve millonario. Turbo Mix. Lo que la gente no piensa es que el sueldo de ellos sale de nuestro lomo. Sale de nuestro lomo. Es por ello que exhorto esta tarde para que la población ya se vaya haciendo una idea a quiénes vamos a elegir como presidente de la República. A pesar que se conoce una serie de irregularidades que si los que son responsables en la materia legal, estas elecciones deberían ser anuladas. Deberían ser anuladas. Desde el primer día que se conoció que en la OMPE han estado trabajando venezolanos y cubanos, y son estos dos países de la izquierda fracasada, una izquierda que ha mandado al fango, donde la economía se ha perdido. Cuba está pasando por un mal momento. Bolivia también, por eso que Evo Morales ya no viene a Perú. Desde allí debería ser anulada las elecciones. Y que por ahí dice, no, pero mira, tengo dos amigos de Querecotillo. Ellos están en Lima y no han ido a sufragar por la distancia, también la economía. Pero ¿qué resulta? Que han ingresado a la plataforma y salen como si ellos han votado. ¿A quiénes les han dado el voto por allá, por la zona rural? Y estamos hablando de Cuterro a 11 horas más, porque sí conozco Querecotillo. Conozco miembros policiales acá en Cajamarca. Miembros policiales que viven acá en Cajamarca, trabajan en Cajamarca. Se han percatado que han votado. Y ellos han estado cubriendo la seguridad en las elecciones en Cajamarca. ¿Es trafa o no es trafa? ¿Es fraude o no es fraude? Los izquierdistas, estos radicales, van a decir, no, es una irregularidad nada más. Pero son pruebas. Han llevado las cédulas de votación en carros particulares, en carro de Roberto Sánchez. Sí, y miren, esta China de miércoles, que no pasa nada con ella. Ojo, pero al final tendremos que votar por ella, porque yo no voy a votar por una izquierdista radical. ¿Se acuerda cuando Pedro Castillo en las elecciones pasadas le ganó? Que también fue trucho, y lo dice Vladimir Mesa. Entonces, la Keiko se fue hasta los derechos internacionales. Y ahora, como va ganando, esta China de miércoles pide tranquilidad. Pide tranquilidad. ¿A qué se debe? Yo pregunto, ¿a qué se debe que la China está tranquila? ¿Será que la mafia, ustedes saben que su padre comenzó a reelegirse con firmas falsas? Perú 2000 salía con el tractor, salía con la yuca. Joaquín Ramírez por ahí quizás estaba ya solventando porque fue enamorado o amigo de Keiko Fujimori. Y ahora, dos temores. El primer temor, que si votamos por la China, vuelve a practicar la táctica de la supuesta mafia de su señor padre, de reelegirse con las firmas falsas.
Y allí, si no tuvo ni siquiera una lágrima cuando torturaban a su madre, ahora menos nosotros no somos ni su familia y es del extranjero. El otro temor de Roberto Sánchez, que entre Antauro Humala como ministro del Interior, que dice que va a enviar 170 peruanos en un avión y va a secuestrar al rey de España. Este es del nivel de Víctor Chacha, no estoy diciendo que sea ignorante, pero es el nivel que venden. 30 años. Como que fácilmente sube 170 en avión, te vas a España, entras, se coge, vaya, voy a secuestrar, lo traigo. De un queche lo matan. ¿Qué otra cosa dice Antauro? Que va a obligar a todos nosotros a que ya no tenemos por qué creer en la religión católica. Que nos va a obligar a leer una Biblia del Tahuantinsuyo, ¿no? Y que tenemos que querer a otro Dios. Usted está demasiado loco, demasiado fumado. Y no sé, ¿se acuerdan cuando Víctor Chacha hacía campaña por Keiko Fujimori? Tan fácilmente cambia la gente. Chacha ahora se está convirtiendo como un putillo, como un prostituto político. Tipo Sergio Sánchez, él se arrima donde está la marmaja. Turbo Mix. O sea, estos tienen hambre del poder. Ni siquiera ponen un pronunciamiento. Yo renuncio al partido tal, por estas razones y condiciones, pero cambiarse a cada rato de partido. Porque me acuerdo cuando Manuel Becerra Vilches fue alcalde por Fujimori, Alberto Chacha, Víctor Chacha no solamente era su franelero, sino que era su ayayero. Y ahora ya se cambió, pues. Ya es pobrecito, ya anda utilizando sombrero también ahí. ¿Por qué la gente cambia? Por los intereses. Hablando en el área política, porque la gente que nosotros cambiamos es para surgir paso a paso, ir buscando un progreso, pero engañar al pueblo y cambiarse de partido en partido, no lo veo correcto. No lo veo correcto. ¿Ya? Así que espero que la población sepa elegir. Tenemos dos candidatos que le debemos temer. Dos candidatos. La China de miércoles, que no es peruana, pero hay gente que lo quiere, ¿no? Es como su esposa de don Santiago Ramírez. Le pagué 100 soles para que vaya a sacarle a la China. Oye, ¿qué haces acá, mami? China, yo te amo en Lima, tú eres mi adoración. Fregado el hombre, ¿no? Esta China, si yo veo a mi hermana que no llora o no pide auxilio para mi mamá, no es hermano. Y ahora ustedes ven que Roberto Sánchez vive en San Isidro, solamente se pone sombrero cuando viene a Cajamarca. Allá es un pituco de miércoles. Pero la gente lo cree, pues. ¿Qué vamos a hacer? Lo cree. 30 años. Quiero terminar en el factor político. Invito nuevamente a Gabriel González porque voy a pasar un reportaje donde lo mencionan a él. Y invito al señor Sergio Sánchez. Las pocas veces que nos hemos encontrado viajando a Lima, siempre le he dicho, oye, pues, una entrevista. Sí, pero yo quiero pedir permiso a la Tintifi y a la Ñiñifi. Si ese es su caudal, ese es su nivel donde se ponen flores, ¿qué voy a hacer? Porque quiero preguntarle, Sergio Sánchez, más conocido como uno de los integrantes de los Tirapiedras de Conganova, un integrante que antes él repartía libros para Minera y Anacocha, se ganaba buen sencillo, pero cuando era campaña se ponía Conganova y cuida el medio ambiente. Y ahora quiere lucirse con Hernán Vázquez, un minero reconocido. Entonces sí es posible que se una el agua con el aceite, ¿no?
Porque Hernán Vázquez, vividor de la política con las empresas mineras, y hasta la fecha no sale a pronunciarse como integrante de la familia Vázquez, que su cuñado, el popular Machete, quiere eliminar nombre y apellido a 2 de sus hermanos, porque Minera va a reembolsar millones de soles. Hay que se pronuncie si estoy hablando mentira. No estoy hablando mentiras, porque yo tengo los documentos. Y Machete, el ex policía, sabe que Marco Bonifacio, cuando lanza una noticia, tengo que tener documentos. Si no, no la lanzo. Por eso que también el Zambito a la Fuerza, el popular Tevez, que ahora no sé por dónde está postulando para ser miembro de una PAFA, también le pregunté. Y era fácil que me responda, que me diga, mira Marco, yo no estoy de acuerdo, pero ese Machete de miércoles, que se parece a hacha, tienen hambre de los millones. Yo vendí mi terreno a la mina, pero ahora hay un saldo, creo que hay como 30 millones de soles, que le corresponde a los 2 hermanos. Uno que ya falleció y otra que está viva. ¿Y por qué le quieren quitar el nombre y apellido? Señor Hernán Vázquez, a ver, salga a decir público. Por este medio no lo va a hacer quizás. 30 años. Porque así lo hizo Juan Carlos Díaz. Tuvo que solicitar un medio chucaque o calavera, pero ahí se lució a su manera. Pero el autor de la noticia soy yo. Pero aún así, tampoco me creo dueño. Pero la cosa que la gente conozca, que Juan Carlos Díaz haya dicho que lo ha amado, lo ha querido a su padrastro, razón tendrá, pues no. Pero yo hasta la fecha le invito, su papá de Juan Carlos Díaz es un planchador de carro y es un pintor de carro. Nosotros los hijos no tenemos por qué juzgar a nuestros padres. Dice, lo que siembras vas a cosechar. Por eso que yo cosecho en 10, 12 esposas, para ver cuáles de esos terrenos me da buena cosecha. Y esta información que les digo es sumamente real. Parte de la familia Vázquez pretenden quitarle nombre y apellido a sus hermanos porque las empresas mineras tienen que hacer un reembolso de 30 millones a más. Ahora, si Hernán Vázquez en Bambamarca no ha hecho ni miércoles porque sus empresas estarían trabajando para las empresas mineras, pretende de allá pasarse a trabajar con un defensor del medio ambiente, entre comillas, un Sergio Sánchez conocido como el Comodín, y eso le va a pasar factura. Un minero con un ambientalista barato y que se cambia de partido cada vez que él quiere. Turbo Mix. Y esto va a crear, y según él, ¿cuál es su táctica? Porque ya me lo hizo pasar la señora Samantha, que su hipótesis de Sergio Sánchez es que todo el campo le va a dar su voto y la ciudad le daría el voto a Hernán Vázquez, pues Hernán Vázquez es colorado, Hernán Vázquez es minero. O sea, esa es la táctica, la política del comodín político. La pregunta es, ¿ustedes volverían a votar por el gobierno del corazón donde está Roger Guevara? Un Roger Guevara que se dio el lujo, hasta la fecha, mantener a la Edith Julón y mantener a Doris Ortiz. Pero Ulises Quispe ahora, ¿qué es Ulises Quispe en el Guayabo ahora que intentó ser senador? Nada. Lo miran como cualquiera de Efesio. Ahora espero que Miguel Godoy siga en su corazón llevarlo a Doris Ortiz, a invitarle su cañazo, a Denis Galarreta, para hacerle su anticampaña a su hermano. O sea, el hambre del poder como garrapata que se vive en la política, no la apruebo. Eso sí, que quede bien claro con Marco Bonifacio. Yo no apruebo la conveniencia o los garrapateros políticos. Sergio Sánchez hasta la fecha, con esta unión con Hernán Vázquez, se puede demostrar que el agua con el aceite sí se puede mezclar. Uno defiende el medio ambiente y el otro defiende los intereses de los gringos, los nivel A y B. Porque Hernán Vázquez creo que es dueño casi de la totalidad de los terrenos en Río Seco.
que está en la comprensión de Matara y San Marcos. Y tú, Sergio Sánchez, ¿dónde están tus intereses de haber trabajado como garrapata de este gobierno? Ya vas a renunciar y vas a salir a decir tu gente, ¡Conga no va! ¿No? ¿Por qué no lo haces ahora? Porque eres un arrastrado, convenido, como lo que eres, en todo caso, sin necesidad de ponerte adjetivo, creo, ¿no? Pero ese es el tema político. En conclusión, si en la balanza se va Keiko y el JP, creo que estaría evaluando de emigrar a otro país donde existan pues verdaderos candidatos y no buitres de la política o vampiros de la política. Vamos a esperar a ver si es con respecto al tema. Antes de iniciar en breves instantes, vengo con el tema del penal de Guacariz. No sé si me puedes llamar, ya informó que lo llamen al director Luis Yaque, por favor. Dame un hola para yo enviarte, porque no voy a estarte dando el número cada vez que... A ver, díctame el número, por favor. Ya. A ver, espérate, no te... A ver. Díctame. ¿Ya? ¿Ya? Ya, listo. Llama, por favor. Bien. Vamos a entrar en línea telefónica con el director de la UGEL de Cajamarca. Pero en breves instantes ya está la noticia, lo que ha sucedido en el penal de Guacariz. Lo que van a ver ustedes en breves instantes después de la entrevista con Luis Yaque, me imagino que el comisario del penal debería dejar el cargo y rotar a todos los policías. Al mismo tiempo, deberían rotar de inmediato al director del penal de Guacariz y rotar a todos los simpes. Ustedes dirán, oye, tú estás loco, ¿qué tiene? No. Lo que van a ver en instante, pues primero voy a atender al doctor Luis Yaque, pero lo que van a ver ustedes es algo sorprendente y vergonzoso. Tanto el comisario del penal de Guacariz, creo que es un alférez, deben sacarlo de inmediato, rotar a todo el personal del penal de Guacariz, deben rotar al director del penal y cambiar a todos del INPE. Razones, se la voy a exponer en breves instantes porque ya está en línea el director de la UGEL, Luis Yaque, tal y conforme se comprometió la semana pasada, ante problemas que hay que poner mano dura. Hay que poner mano dura. Si uno no pone mano dura y no pone principio de autoridad, la gente que nos rodea se va al lomo, ¿no? Por ejemplo, el día sábado que participamos y una radio Calavera no quiso enfrentar con nosotros, ¿no? Y tuvimos que darle una goleada de 4-1, ¿no? Y dejé razón en mi casa. Voy a jugar mi fulbito, de retorno me tienes ahí mi jugo de tumbo, me haces un ceviche pejerrey, ¿no? Un tiradito, y me haces un arroz con, en vez de leche de pato, le haces conchita, mejillones le llamamos nosotros. Llego, no, que mi papá dice que vamos a comer en el restaurante. Te me largas con todo tu padre porque acá en la casa mando yo. Así de fácil. Ahora, si Luis Yaque ya tiene conocimiento de dos temas, uno de la Escuelita San Martín y de Magdalena, si sus asesores, la comisión dice, no, director, dile que pasa después del Día de la Madre y le vamos a hacer... Ya tengo mi respuesta hecha, pero vamos a darle la bienvenida. Siempre hay que darle una duda a lo que Marco Bonifacio persigue para poder canalizar. Y sabemos, conscientemente, quienes conocemos al doctor Luis Yaque, uno de los personajes, el único menos cuestionados que otros directores. Pero esta es la prueba de fuego del informativo El Canita. Doctor Luis Yaque, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Marco Bonifacio. A vuestra disposición
Sí, doctor, el tema que había quedado pendiente, dos casos emblemáticos con respecto al director del colegio de Magdalena, de ese mismo distrito, quien está como candidato, ha hecho propaganda electoral en otros colegios que está prohibido, ha hecho abandono, no dejó encargatura, se vio la noticia a través del informativo donde supuestamente se vendía y se consumía droga. Queremos saber en qué conclusión ha llegado su comisión, y también está el caso de la escuelita o la institución educativa San Martín, donde hay una directora que ha hecho uso de los recursos de los aportes de la PAFA, y que las APAFA son autónomos, y que se ha hecho pasar un gasto de compra de sillas cuando ya tenemos la declaración del carpintero que ya ha dicho, no, la directora ha dicho solamente que lo lije y que le dé pintada y que quede como nuevo, pero en el balance le ha hecho pasar como nuevo. Al mismo tiempo se ha encontrado, de acuerdo a su versión de la misma directora, que le ha dicho, yo le di un cajoncito acá para que la presidenta o la vicepresidenta guarde su platita de la PAFA acá. Para mí, estos dos casos no es necesario llegar a una conclusión de la comisión de las UGELes, sino aplicar la ley de la carrera magisterial. En eso le doy el avance, mi estimado director Luis Yaque. Ahora le escuchamos, la población de Cajamarca está apto a escucharle, salvo que usted esté de oferta y diga, no voy a sancionar a nadie, y veremos qué es lo que podría pasar. Doctor, muy buenas tardes nuevamente. Sí, bueno, en virtud justamente al preámbulo que se ha determinado, ¿no? Ya le mencioné la semana pasada, la comisión ha ido a la institución educativa San Martín de Porres directamente para poder recoger la información necesaria, ¿no? O sea, para poder establecer justamente el mecanismo de denuncia, que en este caso se ha presentado no solamente un solo tema, ¿no? Hay otra denuncia también que nos lo han hecho llegar por otros supuestos actos irregulares, ¿no? En ese sentido, ya la UGEL ha constituido justamente la comisión, ya a través de la Comisión de Procesos Administrativos están haciendo el análisis respectivo para determinar, en primer lugar, la posible falta que se está suscitando en este tipo de acciones, ¿no? Como le digo, nosotros tenemos que ser un poco meticulosos en estas acciones para evitar justamente que haya algún vicio en el proceso que se está determinando justamente en la investigación respectiva, ¿no? Y en lo referente al señor, al docente también que menciona, el caso de Magdalena, ya igualmente la comisión también está ya se ha instaurado recién en referencia de que ha habido algunos cambios estructurales de nuestra institución, y ellos ya también están determinando el nivel de responsabilidad que se establece en estos factores, ¿no? Acá lo importante es ver justamente los presuntos actos irregulares que se están suscitando en un espacio de gestión, ¿no? Directamente apuntamos en primer lugar al aspecto de las funciones que les corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Como directores. Ya ellos conocen justamente el marco legal, ellos conocen, y como directores de las instituciones educativas son los que mejor deben de conocer estos aspectos normativos para evitar justamente las acciones que lamentablemente se están haciendo las denuncias, y en este sentido se determinará la responsabilidad administrativa, y de ser necesario también en estos factores el caso de la responsabilidad penal, ¿no? Doctor, a ver, toda la mañana, desde que me he levantado, me he ido bien. Hasta las 12:20 del mediodía me he ido bien. Escuchar ahorita su informe, hay vacíos graves de la cual usted que también conoce, que la misma ley de la reforma magisterial no dice que las UGELes o las comisiones o las asesorías legales, no dice que empiece una investigación administrativa y que se tiene que ver las cosas las más verdaderas. Ahí está en línea, ya. Un ratito, doctor, no me corte porque voy a dar bienvenida al doctor Augusto. No me corte, doctor Yaque. Doctor Augusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Marcos, a todos los que escuchan y sintonizan tu programa. Sí, estamos en línea con el doctor Luis Yaque.
doctor Augusto, y le voy a exponer rapidito para ponerlo al día, y escucha mi información, mi informe, y luego va a darle el pase porque le voy a traducir lo que ha dicho el doctor Luis Yaque con respecto a dos temas: al distrito de Magdalena y a la institución educativa San Martín de Porres, doctor Augusto. Escúchame, el tema es el siguiente, doctor Augusto. Hace meses atrás se conoció que el director de Magdalena abandonaba su responsabilidad como director, ni tampoco le dejaba encargado a un profesor antiguo, qué sé yo. No lo hizo. Hacía campaña en otros colegios, en la misma jurisdicción, una campaña política que está de candidato como regidor, con fotos en los colegios, en las escuelas, esto siendo penado y prohibido. Y una directora de la Escuela San Martín, que ha hecho uso del dinero de la Zapafa en dar un balance de sillas como nuevas, cuando el carpintero dice claramente que le contrataron solamente para lijarlo y pintarlo y que quede como nuevo. No son sillas nuevas. Como usted sabrá, doctor Augusto, las Zapafas son autónomas, son independientes, y que aquí no puede meter su cuchara la directora, salvo decirle, ¿sabe qué? Acá tenemos una necesidad y la PAFA lo evalúa si es conveniente o no conveniente. El tema es que el director de la UGEL, Luis Yaque, que está en sintonía, ha manifestado que recién se ha sentado, se ha aperturado una mesa de investigación con respecto al caso de Magdalena y del caso de la Escuela San Martín, y de aquí se verá la estrategia para recabar la información, hasta qué grado es verdad, y luego llegar a una conclusión. Marco Bonifacio expone lo siguiente, doctor Luis Yaque y doctor Augusto Rojas. Lo que yo he expuesto, que la ley de la carrera magisterial no dice que cuando los profesores o hay un integrante de la comunidad magisterial está inmerso en un problema, no dice que se llegue a una conclusión de la investigación. Se dice que tiene que separarse automáticamente, porque es la ley de la carrera magisterial, separar temporalmente hasta que culmine la investigación administrativa. Y eso es lo que se está haciendo con el director de Jaén, al encontrarse con una fémina en un auto, ¿no? Y otras docentes que ahora, recién el día viernes, ya la OFICRI determinó que la profesora allá en Jaén ha utilizado documentos falsos y no se le habría separado. Doctor Augusto, ¿hay algún error que yo esté cometiendo al exigirle al señor director que por qué se está instalando cuando el caso de Magdalena se conoció 3 meses atrás y que esta comisión no serviría para nada? Ahora hemos conocido estos actos de fragancia de una directora que ha utilizado los recursos propios de la PAFA, siendo en ello autónomo, pero según el director recién se ha aperturado una investigación para llegar a una conclusión. Doctor Augusto, ¿se debe aplicar la ley de la carrera magisterial en la separación o hay que esperar lo que dice el doctor Luis Yaque? Bueno, en relación al docente que ocupa el cargo de director y que tiene una función de ser regidor en una municipalidad, la ley orgánica municipalidad establece que a ellos se les otorga su licencia por representación, en este caso en la municipalidad. Y para eso se establecen justamente los días que ellos tienen que asistir, de acuerdo a la programación que tiene la municipalidad, que no pueden exceder de 4 reuniones que deben tener al año, porque de ahí también se les paga sus dietas, ¿no? Luego esta licencia por ningún motivo puede extenderse a más tiempo, salvo que el docente pida una licencia sin goce de haber. Y si es una licencia sin goce de haber, pues puede utilizar ya el tiempo que crea necesario. Ahora, en el momento que un docente o director tiene que asistir a estas reuniones, puede de una u otra manera también encomendar el cargo de dirección para que no haya problemas o alguien pueda solucionar en caso de su ausencia. Pero lo que no se puede permitir de ninguna manera es que ningún docente pueda hacer actos proselitistas dentro de las instituciones, ni mucho menos utilizar los espacios públicos, en este caso las instituciones educativas, ni tampoco colocar propaganda sobre cualquier movimiento político. Aquí primeramente se contraviene lo que dice la ley de la reforma magisterial y su reglamento, pero también se viola flagrantemente el código de ética y la función pública. Y dentro de uno de los principios de la función pública está la idoneidad del funcionario, que no solamente debe demostrarlo estando en ejercicio de funciones, sino también fuera de la institución.
Para eso inmediatamente se toma conocimiento en la instancia administrativa, en este caso UGEL, tiene que iniciar a través de su comité, tiene que iniciar el proceso de investigación para determinar responsabilidad y cursar el pliego de cargos dentro del plazo que establece la ley. Estamos en línea telefónica con el doctor Luis Yaque, director de la UGEL, y con el doctor Augusto Rojas Atalaya, integrante del programa Miércoles Jurídico. A ver, doctor Augusto, no lo llegué a escuchar la última frase, si el director Luis Yaque está en sus razones de no separarlo a ambos, porque la noticia explosiva es que se encontró droga en el colegio de Magdalena y se conoció que este director, regidor y en campaña, no dejó a nadie encargado. 2, la directora se la ha encontrado. Ya el carpintero ha manifestado de que se le contrató solamente para lijar y pintar y que quede como nuevo, pero lo pasaron como nuevo según la directora. Luego se encontraba en fragancia más de 70.000 soles en el escritorio, uno de sus cajones de la directora. ¿Eso ameritaba aplicar la ley de la carrera magisterial con la separación hasta que termine la investigación? ¿O es que el director está en todos sus cánones legales, doctor Augusto? Bueno, las cosas son distintas. En lo que tú me acabas de mencionar, se han encontrado droga en una institución educativa, la autoridad administrativa inmediatamente tiene que tomar cartas en el asunto y determinar responsabilidades sobre la aparición de ese estupefaciente en un centro de estudios. Y si hay responsabilidad por parte del director, inmediatamente iniciar el procedimiento administrativo, que se inicia justamente pues cursándole el pliego de cargos en el plazo que establece la ley para luego emitir la resolución que amerite pues de ser una separación temporal, una separación definitiva. Esto ya se hace dentro del plazo que establece el procedimiento administrativo. No se puede hasta que culmine. Inmediatamente. Una vez que se emite la primera resolución. Que se emita en la apertura nada más. No, en la apertura no. Ahí no, la conclusión. Una vez que si no convencen sus argumentos y sus pruebas que presenta, en este caso el docente investigado, emite la resolución que lo sanciona y ahí se aplica, ya se cumple con lo que dice esta resolución, aun cuando haya sido apelado, ¿no? Y también aquí es importante ver que el docente está infringiendo el código de ética, donde la situación se hace un poco más complicada, ¿no? Porque toda vez que eres el representante de la acción educativa y no puede abandonarla de ninguna manera, bajo pretexto pues que está haciendo campaña política. A ver, vamos a escuchar al doctor Luis Yaque sobre su apreciación. Doctor Luis Yaque, ¿qué opina con la apreciación del doctor Augusto Rojas Atalaya? Justamente él ha hecho la precisión, valga la redundancia, de cómo es el procedimiento administrativo, ¿no? En primer lugar, se da una denuncia, ¿no? La denuncia tiene que ver con recabar información para poder tomar decisiones de manera objetiva. Si nosotros justamente como comisión determinamos, y acá existe esa presunción de acciones irregulares, se le instaura un proceso administrativo. La instauración del proceso administrativo es la etapa ya posterior, después de recoger la información base. Esa instauración determina justamente un procedimiento en el cual el docente o el personal involucrado, en este caso el director o personal administrativo, tiene que entrar en una etapa de poder sustentar, ¿no? O de defenderse justamente de los actos que se le están determinando para esta instauración del proceso administrativo. Pero, doctor Luis Yaque, a ver, le comprendo hasta ahí, pero ¿no le parece, doctor Augusto, también le comparto esta situación y la familia del sector de educación están escuchando en estos momentos? ¿No le parece medio preocupante que esa misma comisión, que el caso de la directora, de la profesora que se llevó a los 9 alumnos con su mismo código, lo matriculó en Matara, luego lo trajo a Nuevo Cajamarca y aún no hay una conclusión? Ahora, el tema del director de Magdalena ha pasado 4 meses atrás o 3 meses atrás y recientemente se ha instalado o se ha aperturado la investigación de una comisión que en estos momentos, para mí, están descalificados, señores. ¿No le preocupa eso? La lentitud o el supuesto contubernio de una comisión que no ha avanzado, no se ha determinado. El caso de lo que ya usted conoce, de la profesora, y que tiene familiar ahí en la UGEL trabajando,
se llevó los alumnos a Matara y luego a Nuevo Cajamarca con el mismo código y no le pasa nada. La comisión ha tomado conocimiento del caso del director de Magdalena y recientemente, 3 meses después, se está instalando o se está aperturando. No. Mira, a ver, para darle un poco el contexto. Existe una nueva comisión de procesos administrativos. Hay una nueva comisión, no es la misma comisión del año pasado, son procesos justamente que se han estado subsanando, se han estado evaluando justamente en el nivel de profesionales y a la vez también en virtud a los cánones temporales que nos establece el mismo Ministerio de Educación para hacer un proceso de contratación respectiva. En referencia a lo que usted menciona del caso justamente de Matara, ya el proceso está avanzado y en su debido momento nos estarán dando las conclusiones a través de un acto resolutivo. Se va por un año y medio, doctora, año y medio. Claro, por eso le digo, es que el tema es que ese tema, disculpe, valga la redundancia, lo han tenido que evaluar el año pasado, pero lamentablemente hubieron ciertas renuncias en la comisión respectiva y se ha tenido que hacer una reestructuración. Ahora existe una nueva un nuevo comité de comisión de procesos administrativos y se les ha determinado justamente que se prioricen todo este tipo de actividades para poder de una vez ya con todas determinar por dos lados el nivel de responsabilidad con una sanción o a la vez también en el supuesto caso que también lo contrario de la absolución del caso, ¿no? Porque son dos posibilidades que uno tiene cuando le instala un proceso administrativo. En el tema justamente del caso de San Martín... No, vamos primero el del director de Magdalena, que hace 3 meses atrás y ahora recién estamos conociendo que todavía se va a aperturar y se va... Ya el tema ya se ha instaurado justamente en virtud del informe que ha hecho la comisión el año pasado. La comisión actual es la que está nuevamente retomando las acciones para instaurar el proceso investigatorio, es decir, ya con acto resolutivo para que el director tenga que hacer justamente todos sus descargos en virtud de inasistencias, en virtud de todos los documentos que se nos ha hecho llegar para poder justamente determinar la posible sanción que podría tener, ¿no? Pero, como le digo, el debido proceso determina que también tiene que hacer, presentar el descargo respectivo para evitar justamente que haya un vicio en el proceso respectivo. Para dar otro factor a conocer, la única manera, el único mecanismo de poner a disposición a un docente, y eso lo establece también el marco legal del Ministerio de Educación, es cuando hay actos de violencia, ¿no? Todo tipo de violencia por parte de un docente, de un personal administrativo o del director mismo, justamente contra un estudiante. Es lo único que nos determinan justamente para poner a disposición de un docente. En los demás factores no, en los demás factores se establece justamente que se instaure un proceso administrativo y es un proceso que tiene también un determinado espacio de tiempo, ¿no? Creo que ahí tiene un apoyo por las imágenes que le hemos hecho alcanzar de las drogas y de la utilización de los centros educativos para propósitos electoral. Ahora, en el caso de la directora de San Martín, señor director. Mire, ahí también justamente la comisión ha ido la semana pasada, ni bien nos dio a conocer usted la denuncia que hizo el padre de familia, y hay otra denuncia también posterior. La comisión, en virtud a esos dos factores, hacemos justamente el recojo de la información respectiva, y allí, nuevamente, en virtud justamente a poder constatar toda esa verificación, porque en primer lugar se está manifestando de mobiliario escolar, tiene que intervenir el programa de mantenimiento, se está determinando el nivel de que en la institución educativa ha habido la directora está haciendo posibles funciones de tesorera, que también vemos una responsabilidad en funciones, eso también lo ve personal en virtud justamente al trabajo que ejecuta. Y luego vamos viendo justamente de acuerdo a cómo se hacen las denuncias respectivas, la comisión va evaluando cada uno de los puntos en virtud justamente a la especialidad que tiene cada uno de los integrantes de la comisión. Esos son los procesos que tenemos que ver, porque en realidad, según lo que nosotros estamos observando, hay presuntas irregularidades, pero lo que nosotros tenemos que hacer es actuar de manera objetiva, y la objetividad se da en recoger información, la comisión hace un análisis respectivo,
al determinar estas presuntas irregularidades, se abre un proceso investigatorio a través de un acto resolutivo y luego continúa el proceso, ¿no? Pero hay que meterle corriente a esa comisión, Dire, porque eso viene del año pasado. Ahora, Sí. si estamos en el mes de abril, la comisión va a demorar ya para diciembre de este año el caso de la directora. En vez de tener funcionario una comisión, estamos creando tortugas. Doctor Augusto, ¿algún comentario, una réplica a lo que ha mencionado el director Luis Yaque? Bien, mis saludos al doctor Luis Yaque. La verdad que lo que él menciona es parte de lo que es el procedimiento administrativo sancionador, pero recordemos que hay plazos. Claro. Y los plazos son perentorios. Los plazos tienen que tomarse en cuenta para no dilatar un proceso y de esa forma sea oportuna, en este caso, la investigación y también la sanción a que tuviera lugar cualquiera de los administrados que cometa una falta. Doctor Augusto, En cuanto a la suspensión, no solamente es cuando se da por violencia contra los estudiantes, sino también cualquier acto de hostigación de carácter sexual. La separación es inmediata, también toma conocimiento la autoridad competente, se separa a cualquiera de los funcionarios, en este caso sea un docente. Y en el otro asunto relacionado con el dinero o mal uso del dinero que se hace, porque el ministerio otorga al director, le otorga a su cuenta, deposita para que haga algún mantenimiento de la institución educativa, pero muchas veces sucede que ahí se hace algunos trabajos y se los quiere hacer pasar como si tuvieran ese costo, ¿no? Y ahí también hay mucha responsabilidad, y por eso que se tiene la Comisión de Procesos Administrativos, a efecto que no haya pues la impunidad, ¿no? Porque esto genera desazón en los padres de familia y dentro también de los mismos docentes, ¿no? Bien. Entonces aquí no se puede permitir de ninguna manera que los administrativos, sea docentes, cualquiera sea el cargo, pasen por alto la norma. Y también una sugerencia al doctor Luis, que en esta comisión yo he tenido algunos casos, he visto, tiene muchas fallas, no hace una debida evaluación de los medios probatorios, y cuando llegan a servir se los tira abajo todo. Sí. Entonces se necesita que haya allí gente que conozca, por lo menos que haya un abogado que conozca lo que es el procedimiento sancionador, porque ¿qué pasa? Se sanciona al profesor y cuando van en apelación se dan cuenta que han violado de repente la valoración de las pruebas, la temporalidad, y lo tiran abajo y se regresa a cero. Bien. Entonces ahí es donde se dilata el proceso. Entonces una sugerencia, mi buen amigo el doctor Luis, que siempre haya una persona que revise el procedimiento administrativo, se valore los medios probatorios que presentan la parte que hace el descargo, y de esta manera pues hay una debida motivación, porque eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. En el proceso administrativo sancionador debe existir una adecuada motivación y señalar las razones por las que se está, en este caso, absolviendo o en otro caso se le está sancionando a algún servidor público, y esto genera una rapidez en lo que se refiere a los procedimientos administrativos. Esa sería mi recomendación. Ojalá que el alférez, creo que es un alférez la que está de comisario en el penal, o el director del penal pueda llamarnos de inmediato al 367758 368556 y pueda refutar la noticia siguiente que voy a vertir esta tarde. Doctor Augusto, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Marcos. Saludos a todos los que te siguen en tu programa. Sí, doctor Augusto, mire, se dice que el 17 de abril de este año, en el penal realizaron una pollada solamente organizado por el INPE, y quienes se sacrificaron fueron todos los internos, y en una supuesta colusión con el comisario de la policía del penal de Guacariz. Eso está en una investigación. Pero ahora quiero mostrarle, por favor, caso penal, si me pone las imágenes, por favor. Ahí le he enviado caso penal. Mire, doctor, estamos viendo en pantalla que la DIVIAP y la Fiscalía de Anticorrupción o de Crimen Organizado, al parecer con la llegada de este general, se ha hecho una requisa y se ha encontrado antenas de internet, antenas de otra modalidad. La pregunta es, ¿acaso la Policía Nacional en el resguardo externo solamente se sube en los torreones a dormir, a jatear? ¿O acaso
el INPE no demuestra, no se percata de las antenas que están instaladas en el penal de Guacariz sin autorización, mi estimado doctor. Esto amerita una separación de inmediata del comisario del penal y del director y de los INPE, porque lo que ha encontrado la DIVIAP con la Fiscalía de Crimen Organizado, esto sí amerita una sanción urgente, doctor Augusto. Por supuesto, no se puede permitir de ninguna manera que una autoridad esté involucrada en actos ilícitos, como tú me acabas de señalar, pues hacer una parrillada para por de repente de intereses personales, y también sobre la existencia de estos elementos que sirven para comunicarse desde el penal, toda vez que eso está proscrito, está prohibido, bajo responsabilidad de quien lo permita, y en este caso quien está a cargo del INPE, pues tiene que inmediatamente ser separado de esa institución, porque no garantiza la seguridad, en tanto interna como externa, en lo que se refiere a las comunicaciones que hacen estas personas que se dedican al delito. Entonces aquí, cartas en el asunto de manera inmediata, y que se ponga orden, pues, y que haya, y se recupere el principio de autoridad que se han perdido en estas instituciones, como se llama el INPE, inclusive la Policía Nacional. Doctor, ¿cómo han llegado esas parabólicas y esas antenas de Movistar? Y esa parabólica ya es para un canal más abierto, ¿no? Lo que tiene Turbomix allá en Los Cerros, pero si está prohibido, no está permitido, y estamos con una seguridad del INPE y estamos con una seguridad externa de la Policía Nacional que está en Los Torreones, ha tenido que ser la DIVIAP con la Fiscalía de Crimen Organizado o de Organización Criminal para que detectaran estas antenas que han estado funcionando en el penal de Guacariz, mi estimado doctor. De ninguna manera se puede permitir, pues, porque estas antenas son visibles, no están debajo de las camas de los internos, ni mucho menos en los baños. Entonces aquí habría un contubernio entre quienes están a cargo de la seguridad tanto interna como externa del INPE. Por lo tanto, entonces, como yo he señalado, es inmediata su separación de esas personas que se encuentran comprometidas y denunciados ante el Ministerio Público, porque no se puede permitir que un establecimiento donde está restringido este tipo de elementos de comunicación se mantenga vista y paciencia de las autoridades que deben justamente cautelar esta situación de no ingreso de estos medios de comunicación, como tú acabas de señalar. Mire cómo antena de comunicación en el penal de Guacariz. Ay, esto es algo que no podemos permitir. Creo que ya en la cabina, por favor, en la planta baja, por favor, a ver si lanzamos el video que ha mandado José Chávez, porque él está en el mismo penal de Guacariz, verificando estas cosas, y no lo hacemos de esto de incomodarle a las autoridades, pero fíjate, estas herramientas es una caja sumamente lo que utiliza los expertos en la comunicación. Doctor Augusto, ¿cuál sería su conclusión final con respecto a lo que se ha encontrado en el penal de Guacariz? Bueno, yo felicito a quien ha tenido la iniciativa de hacer esta requisitoria, pero debe hacerse de manera continua y de forma inopinada para que de una vez por todas se erradique esta forma tan dolosa de ingresar medios de comunicación al penal, de donde vienen justamente las órdenes para delinquir o para asesinar a las personas, como vamos viendo tan impunemente. Mi recomendación a quien asume el cargo ahora en la Policía Nacional, a que recupere el principio de autoridad, porque vemos que los policías están prácticamente, como dice, sueltos en su plaza, no les interesa nada, no cumplen con sus funciones y los perjudicados de la sociedad cajamarquina. Doctor, muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Marco, y buenas tardes también. Con este reportaje, la joyita, por favor, Fabián. Me despido con las joyitas, dentro de ello implicado Gabriel González, que de la cual invito de manera pública, de manera correcta, que venga aquí a los estudios para ver qué tiene que decir al respecto. Sentenciado e investigado por terrorismo no pueden ser miembros del Cámara de Diputados ni de senadores. Nosotros no vamos a pagar a manganzones implicados en supuestos actos de corrupción. Adelante, control, esto sería parte del JP.
Otra figura congresal que conoce los tribunales es el cajamarquino Gabriel Robertino González Delgado, flamante virtual diputado con más de 20,000 votos. González es otra joyita de Juntos por el Perú. En el 2015 fue sentenciado por entorpecimiento al funcionamiento de la vía pública, mientras que en el 2021 fue sentenciado por violencia familiar a 10 meses y 8 días tras llegar a una conclusión anticipada. Uno de estos episodios más bochornosos de este nuevo padre de la patria quedó registrado así. El día 25 de marzo del 2019, a horas 21:30 aproximadamente, ha sido víctima de violencia física mediante forcejeos, jalones, empujones y psicológicamente mediante palabras soeces denigrantes a su condición de mujer, como que anda en puterías, que anda con el almacenero de su trabajo, agresiones que se habría originado por parte de su esposo Gabriel Robertino González Delgado. El motivo de las agresiones sería a raíz de la denuncia que le habría pedido que hablaran sobre su divorcio y la pensión de su hija. Según los últimos conteos, tendrá 31 diputados y 14 senadores. En este grupo ya se dejan ver caras conocidas con antecedentes judiciales. Por ustedes estoy aquí y sigo de pie. No me han rendido, a pesar del encarcelamiento injusto que me han hecho por ser hija del pueblo. Jennifer Paredes Navarro conoce la cárcel y está obligada a asistir mensualmente al control biométrico por su actual proceso de corrupción. Se le acusa de meterse y dirigir licitaciones municipales millonarias en el llamado caso Anguía. La señorita Jennifer Paredes también tiene investigación, ¿no? Investigación, no sentencia. Además, César Tito Rojas, joyita de Juntos por el Perú y fundador del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, con más de 17,000 votos en Puno, ya tiene su curul en la Cámara de Diputados. Somos conocidos en la región de Puno. Nosotros decimos qué acto terrorista, a quién hemos atentado, a quién hemos matado, qué bien público hemos atentado o privado hemos atentado. Nunca. Nuestro único delito ha sido salir a las calles junto al pueblo para demandar derechos. Los virtuales congresistas de Juntos por el Perú ya dan entrevistas y agradecen a sus votantes. Muchos no tienen experiencia en gestión pública, pero sí en agitar la calle. Como el caso, por ejemplo, vamos a revisar la elección del representante del pueblo. Igualmente vamos a revisar también al Tribunal Constitucional, igual la Junta Nacional, igualmente también el presidente del BCE. Serafín Andrés Luján, otro padre de la patria que nos coloca Juntos por el Perú, es un conocido dirigente cocalero de Huánuco. Según el último conteo de la OMPE, más de 10,000 votos le han asegurado una curul en el Senado del nuevo Parlamento. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Serafín Andrés Luján. Hace unos años, Serafín se presentó en calidad de testigo de parte del congresista Guillermo Bermejo en su juicio por terrorismo. Sin embargo, en plena defensa de Bermejo, la Fiscalía le recordó que él también mantiene una investigación abierta por el delito de terrorismo desde el 2020. ¿Usted tiene investigaciones en la Fiscalía o en la Policía o en el Poder Judicial? Tengo una investigación abierta. El efectivo de la policía ha venido a mi domicilio a decirme que tengo un proceso abierto. Correcto. ¿Por qué delito es? Por terrorismo. No, yo creo que es simplemente los miedos que quieren poner, lo que quieren hacer la contracampaña de degenerar en una guerra sucia todo esto. Y supuestamente el terrorismo fue aplacado en la década de los 90, ya estamos en el 2026, son 34 años que habrían pasado. Así es que no generen miedos ni terruqueen a nadie, que eso ya la población no les cree, ¿no? Julio Luis Pérez Malqui, o Cheldo Julián, como es conocido en la selva del Brain, cocalero de larga data, se hizo conocido en el famoso video donde Guillermo Bermejo mantuvo una reunión con cocaleros y Pedro Castillo para darle su apoyo en plena campaña electoral. Me faltará una maestría, carajo, pero ganas de luchar por el pueblo me sobran, compañeros. El hoy diputado electo Pérez Malqui o Cheldo tiene en su haber una serie de antecedentes policiales que lo convierten en un aficionado a la impunidad, incluso antes de entrar al mismo Congreso.
El 9 de febrero del 2024, Pérez Marqui atropelló a una madre de familia y a su hija de 7 años en la Avenida de la Cultura, en el distrito de Pichari, y se dio a la fuga. Sin mayor culpa y con mucha impunidad, dejó en el pavimento a la menor de edad con una clavícula rota y a su madre con un traumatismo cerebral. El hoy flamante diputado se encontraba en estado de ebriedad. Cuando fue reducido, no le quedó otra cosa más que denigrar a la Policía Nacional con insultos. Se dio la fuga al notar la presencia policial, siendo este perseguido por la unidad policial, haciendo caso omiso a las señales auditivas que el personal policial le hacía por el megáfono, además de realizar maniobras temerarias en toda la persecución. Al intervenir al conductor, se evidenció signo de ebriedad. Se resistió en todo momento a identificarse al personal policial interviniente y asimismo tratando de faltar al respeto a la autoridad policial con palabras denigrantes y desafiantes. El desenlace de esta historia llegó el año pasado. Fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión. Inmediatamente lo ingresaron al penal de Yanamilla en Ayacucho por 7 meses. Hoy está obligado a pasar un control biométrico todos los meses, como Jennifer Paredes. Hoy su víctima menor de edad tiene convulsiones semanales producto del accidente y no puede ir al colegio. A él lo sentenciaron. Hubo una reparación civil. ¿Él le pagó la reparación civil? No, señorita. ¿De cuánto fue la reparación civil? ¿Cuánto le debe el señor Cheldo Julián? 80,000 así hemos quedado, señorita. ¿Y no le ha depositado ni un sol? No, señorita, nada. ¿Y su hijita cómo está? Pues ella quedó, señorita, con epilepsia y convulsiones. Ella no puede darle fiebre, no puede estar triste, no puede tener emociones fuertes. No puedo, la verdad. No sé qué hacer, no sé a dónde ir, no conozco. Pero no se hace, el señor congresista no se hace cargo de las terapias de su niña. No, señorita, él dice que nos apoya todo, dice que a la gente me cuenta, dice que él te apoya, él está pendiente de ustedes, pero cuando no es así, señorita. También tiene condenas por violencia familiar y falsa declaración en proceso administrativo. En ambas, la justicia lo sentenció. Más de 15,000 votos hicieron que Remigio Condori Flores sea hoy virtual diputado. Su voz al momento de pedir nueva constitución no es lo único que impresiona. Sus 8 sentencias por violencia familiar lo convierten en el congresista con más condenas en este Parlamento Nacional. Condori podría ser peligroso hasta en los pasillos del Congreso. Casos donde incluso una persona, un diputado, tiene más de 5 sentencias por violencia familiar. Sentencia, no investigación. Bueno, si tiene sentencias, él tendrá que dar cuenta a la ciudadanía sobre sus actos. Otra figura congresal que conoce los tribunales es el cajamarquino Gabriel Robertino González Delgado, flamante virtual diputado con más de 20,000 votos. González es otra joyita de Juntos por el Perú. En el 2015 fue sentenciado por entorpecimiento al funcionamiento en la vía pública, mientras que en el 2021 fue sentenciado por violencia familiar a 10 meses y 8 días tras llegar a una conclusión anticipada. Uno de estos episodios más bochornosos de este nuevo padre de la patria quedó registrado así. El día 25 de marzo del 2019, a horas 21:30 aproximadamente, ha sido víctima de violencia física mediante forcejeos, jalones, empujones y psicológicamente mediante palabras soeces denigrantes a su condición de mujer, como que anda en puterías, que anda con el almacenero de su trabajo, agresiones que se habría originado por parte de su esposo Gabriel Robertino González Delgado. El motivo de las agresiones sería a raíz de la denuncia que le habría pedido que hablaran sobre su divorcio y la pensión de su hija. Esto es apenas una tomada de pulso, una pequeña muestra de lo que nos tocará ver en los próximos 5 años. Algunas de estas joyas que Juntos por el Perú y Roberto Sánchez le entregan al país vienen envueltas en papel de sentencia y violencia. Nos quieren esconder. Queridos hermanos, ¿lo va a permitir el pueblo? El que les habla no ha leído 1,200 libros, compañeros. No tiene títulos de repente de estorbo bajo el brazo. Pero he pasado por la universidad de la vida y esa universidad nadie me lo va a quitar, compañeros.
La Constitución plantea que cualquier ciudadano, así sea, no tenga ni un solo año de estudio, puede elegir y puede ser elegido. No le quita ese derecho a... Bueno, si alguien le genera incertidumbre, yo les pido que le demos el beneficio de la duda porque son representantes electos por el pueblo peruano y merecen nuestro respeto. Hemos cumplido otra jornada informativa. El equipo de prensa de El Canillita, en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo, sale en busca de la noticia. En cualquier momento, nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos. Sugerencias, quejas y reclamos en Jirón Miguel Iglesias 483-489 o vía internet en ventas@turbomix.com.pe. El Canillita. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por su sintonía.